señor político, ¿quién es usted? No me hable de ideologías que no me interesan. Quiero saber quién es usted, cómo es su alma. Si pensamos que los problemas de la política se van a solucionar estudiando ideologías, viendo planes de gobierno y otras cosas, estamos muy mal. Son pérdidas de tiempo. ¿Cómo conocer lo que tengo en el cerebro? De eso trata esta secuencia. Ya usted conoce perfectamente al doctor Juan Carlos Contreras. ¿Cómo está usted, doctor? Hola, Chemita. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Él es un analista, él es un psicoanalista, pero es psicoterapeuta también. El psicoanálisis es un ingrediente muy importante para entender el alma humana. El aporte de Freud, o Freud, como dirían los de manera más correcta, es indispensable para conocer al hombre del siglo XX. Eso es una cosa básica. Sin eso no conocemos realmente el hombre del siglo XX. Claro que ahora estamos entrando en la era de la neuropsiquiatría. Lo biológico está reemplazando el ideológico. Hace años, entre risa y serio, yo propuse que haya un dosaje psiquiátrico para los políticos. O sea, que los que sean candidatos se sometan a un test. ¿Qué nos podría señalar un test, doctor? Bueno, tema candente, ¿no? En primer lugar, si ellos quisieran ser evaluados, ¿no? Comenzando por ahí, qué tan romántica es la propuesta que quieran ser evaluados. Y en el campo más teórico, ¿qué es lo que te interesa y el público quiere saber? Habría que diferenciar, ¿no? ¿Dónde calza el político, ¿no? El perfil psicológico. Y muchos estudios revelan que calza más o menos en los trastornos de personalidad. Trastorno de personalidad, correcto. A saber, pueden ser cuadros clínicos o rasgos. Un trastorno que es comúnmente conocido es el trastorno antisocial o psicopático, ¿no? psicopatía. ¿Cuáles son estas características? El cálculo, la intención, la frialdad y el placer con el dolor del otro. Ahora, no sé si el placer con el otro está relacionado a lo político, pero sí al cálculo, la intención y la fría planificación, que viene a ser una característica, pues, del político. Ahora, muchos dirán es una virtud. ¿De qué dependerá que eso se convierta en patológico? Ahora, una persona me preguntaba, doctor, pero hay gente encantadora que es psicopática. Ah, por supuesto que sí. Pero ese es el verdadero psicópata. El buen psicópata es ese. Carismático. Si no, qué fácil lo vas a detectar, ¿no? Si es un antipático, nada, olvídate. Pero no, te enamoras del psicópata. Correcto. Hay una especie de mucha normalidad. Es una frase tuya, cuando tú una vez me comentaste, ¿no? Mucha perfección siempre huele mal. Demasiado carismático. Tiene un imán esa persona. Entonces habría que sospechar que habría algo ahí. Otro dato importante, creo yo, digno de observar, es que estas personas tienen una especie de reserva o de secretismo con su vida privada. A ver, ¿por qué se trata de esconder eso? Porque fíjate, uno conoce a la gente cuando conoce a la familia. Siempre están hablando muy poco de la familia, cortésmente, amigablemente, restringen un poco sus vínculos y su pasado. Es una cosa que a mí me llama mucho la atención de personalidades peligrosas. No sé si habrás escuchado, conoce a la familia y conoce a la persona. Sí, claro que sí. Tienen ahí un tema con la familia y con su historia personal. O sea, revelan lo que tienen que contar. Otro detalle interesante es que el trastorno de personalidad es una característica, un rasgo, que son personas que no tienen conciencia del problema. Piensan que el problema lo tienen otros. Esto habría que explicar bien a las personas que nos escuchan, Chema. Siempre me hacen la pregunta y la confusión es esta. Pero, a ver, doctor, dígame, ¿qué cosa es un problema emocional y qué cosa es un trastorno de personalidad? ¿No es lo mismo? No. Un trastorno de personalidad que probablemente tengan estos políticos, algunos, por favor, algunos, es que es su forma de ser a lo largo de su vida. Es un patrón inflexible de comportamiento. En cambio, un problema emocional es un malestar subjetivo que aparece en cierta etapa de tu vida. Por ejemplo, Chema, yo te conozco un poquito, eres un tipo muy flexible. De aquí, de pronto me dicen, Juan Carlos, no sé qué me pasa, estoy contando los números de las placas, los números, y ese es un trastorno obsesivo. Es incompatible con mi forma de ser. Yo siempre he sido un tipo de lo más fresco, suelto. Entonces ahí hay una incompatibilidad entre tu malestar y tu forma de ser. Ahí estamos hablando de un problema emocional. Ahora viene lo interesante. El trastorno de personalidad, no hay incompatibilidad, hay empalme. ¿Qué quiere decir? Digamos, volvemos con Chema, ¿te parece? Chema siempre ha sido perfeccionista, acucioso, muy quisquilloso, obsesivo desde siempre. Por lo tanto, estás hablando de una forma de ser.
¿Cuándo se convierte en patológico? Cuando es inflexible, desadaptativo y produce daño a otras personas. Entonces creo que eso habría que entender. Pienso yo, modestamente, que los políticos no tienen tal vez un problema emocional que lo tiene cualquier mortal, pero sí probablemente un trastorno de personalidad. Otro dato interesante es el trastorno narcisista. El narcisismo es muy fuerte. Es muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Requieren el peso de la imagen, el reconocimiento social y esta cosa grandilocuente, ¿no? Omnipotente, omnisciente, que tiene la gente como necesidad de reconocimiento exacerbado. Entonces el narcisismo vendría a ser el segundo candidato, pienso yo, ¿no? Mira, Alan García, que en paz descanse, era un gran hombre, ¿no? Era un hombre muy culto, pero tenía ideas bien grandes, ¿no? Sí. No sé, tú lo has conocido en varias entrevistas. Lo he entrevistado, lo he tratado bastante. Tú que tienes más autoridad que yo en opiniones. No, que tengo autoridad, nada. Ahora, de Alan García jamás tenía un desperdicio en lo que decía. O sea, entrevistarlo a él siempre era interesante, aunque no haga noticia. Pero sí tenía un ego muy fuerte. Eso es una cosa, evidentemente. Exactamente. Eso es una cosa clarísima y eso lo comparten todos los políticos. Ahora, hay algunos políticos que no le llegan ni al talón. ¿Por qué? Porque no tienen un ápice de la cultura que tenía él. Entonces ahí hay una diferencia. Ahí viene el detalle, ¿no? Hay una diferencia en cuanto a bagaje cultural, digamos. Chema, juntemos los palitos. El primero es la cosa de la intencionalidad, claro. La mala fe. O la mala leche, como se dice en criollo. La segunda característica es el peso de la imagen, la extrema valoración que se busca. Sin tener el acervo, ¿no? Como tiene Alan García, pues, claro. Hay gente que hay que reconocerlo, pues tendrá un poquito de soberbia, pero puede discrepar, pero tienes que reconocerlo. Que es un tipo brillante, ¿no? Claro. La tercera característica que llama la atención es esta cosa que comentaste muy suelto, que es esta cosa simpática, carismática, que enamora a la gente. Y vaya que hay gente que sí. En San Juan de Lurigancho, donde trabajaba con estos muchachos, había un alcalde X, que no voy a mencionar su nombre, que hablaba quechua. Estoy hablando de hace 20 años atrás y los muchachos me decían, a mí decían, profesor, él habla quechua, habla guainito, se sienta con la persona más humilde. Sí. Entonces, irradia un carisma único. Claro. Sabe utilizar muy bien sus aspectos culturales, sociales, sí, para conectarse con la gente. El problema está en que no hay un interés real, no genuino, sino un uso de las personas, una instrumentalización planificada, por supuesto, es frío, en lograr pues un interés político, básicamente. Eso es lo que modestamente la psicología, la psiquiatría podía aportar, ¿no? Aunque hay mucho cuestionamiento, ¿eh? Mucha gente está en contra del análisis psicopatológico, dicen no, pero en fin, es un tema político. No, yo estoy más a favor que en contra, evidentemente, porque creo que en política es muy útil. O sea, no podemos nosotros seguir votando a ciegas, no conocemos a la gente. Yo tengo que saber a qué chimpancé le va a dar la metralleta. Porque a veces la política funciona así, votamos a ciegas. ¿Puedo decir nombres? Acuña se hizo un busto, ¿no? Hace poco, no sé si estoy mal. Yo creo que sí. Y alguna vez la esposa opinó, y lo dijo ella, eso está documentado, es una afirmación documentada, no lo digo yo, no es una apreciación externa. Y me dice, aparte de tener sus temas, dijo, era un hombre que se sentía cercano a Dios. Eso es bien fuerte. Claro, es muy fuerte y eso funciona en muchos políticos, ¿no? Otros te desconciertan porque cuando comienzas a hablar personalmente con ellos son muy distintos a su imagen objetivo. Pero ellos cultivan eso aparentemente. Entonces hay una discordancia entre el privado y el público. Así es. En la misma persona. ¿Qué tipo de qué fenómeno? Buen punto, Chema. Hay un detalle fino un poco lo que tú dices de lo privado, que es el rasgo esquizotípico. ¿Qué cosa es eso? Para explicar bonito y en palabras sencillas. Son aquellas personas que tienen pensamientos raros, son excéntricos, muy marginales en su forma de pensar, de hacer, y que eso socialmente pues no es bien visto. Sí. Y eso lo ocultan. Experiencias paranormales, yo me comunico con los astros. Sí. Suena como acultural, antropológico, medio urbano marginal, medio hippie, es una mezcla. Tú que tienes experiencia, has entrevistado a tanta gente y dices, esto me huele a algo medio extraño, ¿no? Está el tema de los clarividentes. Correcto, pues. Algunos son interesantísimos para entrevistar. Hay uno que lamentablemente en paz descanse, americano, un doctor que venía mucho acá, yo lo entrevistaba bastante, me iba a quedar muy sorprendido,
Pero él era un clarividente, entonces él me decía que yo tenía capacidades de clarividencia si quería ensayar. Le dije, no, porque yo no puedo ganarme la vida con esto, o sea, yo no puedo hacer eso, pero él lo hacía. Y claro, ahora, algunos se la dan de clarividentes, o Sí, hay profetas, ¿no? Entre lo que lo es, la persona que tiene facultades, porque Sí, eso es verdad, facultades, y la pero la gente que mayoría estafa no. y obviamente no La vive, mayoría no. vive de esto. Últimamente hemos tenido un acontecimiento, lo pongo con nombre y apellido porque a mí, como se decía antiguamente, me ha sacado de cuadro. ¿Qué es lo que me ha sacado de cuadro? El primer Torres citando a Hitler. Esto, yo sinceramente digo, esto no es normal, esto no puede ser. ¿Por qué a una persona se le puede ocurrir una cosa tan excéntrica como esa? Oye, lo que a él se le escapó es una oculta y soterrada admiración. Admiración oculta, efectivamente. Se le escapó. Efectivamente. Y bueno, quiso arreglarla. La gente sensata no le cree, por supuesto, nadie. Y en fin. Y es la admiración autoritaria, ¿no? Eso es muy marcado. Ahora, si tú admiras a una persona de esas características, alguna afinidad, pienso yo, debe tener con el que admira. ¿No te parece? Absolutamente. No digo que tenga el perfil de Hitler, por supuesto, le queda muy lejos. Pero hay una admiración evidente, ¿no? Y el hecho de que tú trates de arreglarlo después, de alguna manera, y te esfuerces por hacerlo y no lo consigas, es que lo llevas muy metido adentro. O sea, es algo que está muy presente. Claro, sabe que no goza pues de aceptación social, tampoco es torpe, ¿no? Pero a veces, como decía Freud, a veces se te va la lengua, se te escapó y ya no hay forma de retroceder. ¿Qué son los actos fallidos? Ah, una pregunta. Un lapsus verbal. En el caso del acto fallido es un error comportamental que da cuenta de un deseo reprimido. En el caso él no ha sido un acto fallido. No es acto fallido lo de claro. Ni un lapsus linguis porque no es un error verbal. Claro. Lo que a él se le ha escapado es una admiración oculta en una cita histórica que él quiso hacer. Pues quiso elucubrar, le salió mal el tiro intelectual y ahora está pagando las consecuencias. Hay una cosa interesante que se me está yendo, Chemita. Mira, Todorov tiene un libro que te recomiendo, seguro tú lo habrás leído, y siempre habla que los totalitarios tienen admiradores porque también son igual de la misma manera. Entonces, pensando en el test, una pregunta ingenua, pero ¿qué habría que hacerlo, no? ¿Cuáles son los personajes que admiran, no? Históricamente, porque es una forma también de acercarse a la personalidad, entre comillas, del político candidato. Eso habría que preguntarle a los candidatos. ¿No? Totalmente de acuerdo. Ellos van a decir lo que la gente quiere escuchar, por supuesto, pero también se les va a escapar lo que tal vez tenemos que escuchar nosotros. Claro que sí. Muy atento, ¿no? Lo que pasa es que el periodismo a veces es parte del problema, porque las preguntas que le hacemos a los candidatos son las preguntas convencionales. ¿Cuál es su plan de gobierno para el agro? ¿Qué va a hacer con el agua? Van a decir las tonterías de siempre. O sea, cosas que en el fondo no los delatan. Porque los planes de gobierno son escudos de gobierno para ocultar el propio yo. ¿Qué pasa con los periodistas? ¿No hacen preguntas que ponen a...? No hacemos preguntas a veces. En una situación a veces nos chupamos porque pensamos que eso no le interesa al público. Y ahí hay una autocensura. Salvo algunas excepciones, ¿no? Tú acá entrevistaste, ¿te acuerdas al ex premier? Y lo pusiste casi contra la pared, al amigo Apuca. No, bueno, es que son personajes interesantes. Son personajes interesantes. Que de todas maneras tienes que entrevistarlo haciéndole preguntas fuera del cartabón del plan de gobierno. Nadie vota por plan de gobierno, doctora. Al menos en lo que yo conozco de experiencia. La gente vota por personas. La persona que quiere ver y la persona que lo refleja a él. Mi otro yo es mi candidato. ¿Eso se llama proyección? Claro. Es un mecanismo de defensa por el cual ese aspecto inaceptable de tu persona le adjudicas al que tú te cae mal, al que tú odias, a tu rival. Pero es tuyo. Pero es tuyo, eres tú. Pero nunca vas a asumir tu propia responsabilidad. Dígame una cosa, hay situaciones de estrés, evidentemente, situaciones límites. Creo que esta es una de ellas para el presidente, para el premier y para otras personas más. ¿Qué peligro puede haber para mi actuación como persona el que yo esté en esa situación límite? Mi pensamiento se va a ver afectado, mis acciones se van a ver afectadas, mi voluntad se va a convertir en un monstruo. Buena pregunta.
Mira, una de las consecuencias del estrés, clínicamente hablando, es la paralización o la dificultad de enfocarse en el tema. El sujeto está en un momento de zozobra y parálisis, y es ahí donde el asesor, la mano derecha, entra a tallar. Chema, no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué decido? Bloqueo emocional. Ahí se ve el estadista, pues, ¿no? Bloqueo emocional, interesante. El estadista puede pasar la barda, ¿no? O sea, estar en ese momento de tensión intensa y decir, bueno, hagamos esto. Él no puede, ya sabes por qué no puede y ya sabes cuáles son los métodos que recurren. No hay falta decir el nombre de nuestro querido presidente, pero en fin, no muy querido tal vez. Sí. Creo que es un tema, no solamente hay un tema de competencia intelectual como estadistas, hasta emocional. Le entró miedo, ¿no? Sí. Bueno, el miedo es una característica humana básica, digamos. Gracias al miedo es que ha sobrevivido la especie, ¿no? Me parece, la especie humana, creo que ha sobrevivido. Claro, el miedo a la angustia o te hace crecer o te paraliza. Déjeme hacer, doctor, una mención que creo que puede ser interesante. ¿Tenemos minutos? ¿Tenemos más minutos con el doctor o ya no? Ya no tenemos minutos con el doctor. ¿Te das cuenta? El acto fallido que ¿no? Se escapó. Bueno, doctor Contreras, muchas gracias. A ti, Che, me encantaba. Ha sido usted muy amable. Igual. Hasta la próxima visita. Igual, buen día para todos. ¿Sabían que Rafael regresa a Lima? Señoras y señores.